Bienvenidos a la primera cápsula de nuestro canal Pensar la Sociedad Futura, en esta larga serie que será constituida por la unidad temática que nos va a ocupar por lo menos un año, que es una nueva constitución para Chile. Quisiera empezar con una distinción que es muy simple pero muy importante, que es entre la constitución, casi generalmente sabemos lo que es una constitución, y el constitucionalismo. Parece una distinción un poco extraña. ¿Qué es el constitucionalismo? El constitucionalismo es en el fondo el conjunto de ideas que tenemos sobre la Constitución. ¿Qué pensamos que es la Constitución? Y sobre todo, ¿qué pensamos que es su rol en la sociedad? Puede haber constitucionalismos minimalistas que intentarían hacer una constitución en la cual no haya principalmente dificultades ni limitaciones de ningún tipo para simplemente legislar tranquilamente. Hay que decir que el constitucionalismo clásico surgió para oponerse, no para oponerse, sino que para enmarcar y limitar el poder de las monarquías absolutas, que hacían lo que querían, que gobernaban y legislaban al mismo tiempo. Por esa razón, el constitucionalismo clásico, que comienza en la primera mitad del siglo XVIII, ponía ciertas normas, y tanto los reyes como los estados, es decir, las asambleas y los parlamentos, tenían que regirse por ellas. Es muy importante puesto que es la primera vez que se establece algo que está por encima o que enmarca el poder absoluto tanto de los reyes como de los parlamentos. En segundo lugar, eso es el constitucionalismo en el fondo, en sentido muy general. Se puede oponer a este constitucionalismo un legalismo, es decir, simplemente la idea de que basta con que haya una mayoría parlamentaria, si la elección es democrática, por supuesto, una mayoría parlamentaria para decidir tal o cual ley. El problema con el legalismo, que también es el problema que tienen cuando hay constituciones minimalistas, y ahí comenzamos a ver lo que es un cierto constitucionalismo, y vamos a ver que necesitamos otro. El problema es que puede haber una mayoría parlamentaria por una circunstancia histórica en un momento determinado que decida cosas que van en el fondo a contradecir nuestros valores fundamentales. Por ejemplo, restablecer la pena de muerte, prohibir el aborto, o otro tipo de leyes que finalmente van a negar los derechos humanos y la evolución de la civilización misma. Para prevenir eso existen las constituciones, y las constituciones en sentido fuerte, es decir, una norma fundamental que enmarca el trabajo de los legisladores, tanto como el ejercicio de los gobiernos. En segundo lugar, hay otra distinción que podría ser la respuesta a la pregunta, pero ¿cuál constitucionalismo? Justamente hablaba de un constitucionalismo minimalista, inspirado en el fondo por la Constitución de los Estados Unidos, que es una constitución muy equilibrada, pero que pone el mínimo de trabas a los estados por la simple razón de que cada estado tiene su propia constitución. Hay otros ejemplos, pero lo importante es saber que el constitucionalismo que surgió luego de la independencia de Estados Unidos y de la Revolución Francesa en muchos países que se fueron formando en el siglo XIX, es lo que se puede llamar el constitucionalismo liberal o moderno. Y hay que decir algo de entrada, que el constitucionalismo moderno o liberal no comprende una parte dedicada a la economía. Hay una parte dedicada a los principios, valores de la sociedad, la descripción de los derechos y las estructuras políticas de la democracia, el parlamento, el gobierno, cómo funcionan las elecciones, etc. Pero falta una cuarta parte, obviamente, que es la parte económica y social. ¿Por qué? Porque cada vez que escuchamos las reivindicaciones fuertísimas de nuestros pueblos, pueblos latinoamericanos, pueblos en el Oriente, pueblos en África, lo que la gente pide es justicia social, pensiones justas, pensiones decentes, salarios decentes y la recuperación de los bienes nacionales. Eso es un tema económico y político al mismo tiempo. Esas reivindicaciones, en general,
están fuera del constitucionalismo liberal moderno. Por esa razón tenemos que hacer emerger un nuevo constitucionalismo. Este nuevo constitucionalismo que incluye la estructura económica, sin que esto signifique poner trabas a la libre empresa, no es el objeto de una constitución, o cambiar el régimen del capitalismo al socialismo. Estas cosas son fantasmas. Lo que sí se necesita es que en la constitución se pueda enseguida legislar para una justicia social. Y eso no es tan simple. Muchas personas van a oponerse a estos temas diciendo que eso no es tema de la Constitución. Por eso, en el tiempo que precede la elección de los candidatos a la Convención Constitucional, es el tiempo que nosotros tenemos para hacer surgir estos temas, discutirlos, publicarlos, hablar de ello. ¿A qué es lo que en la Constitución vamos a poner sobre la economía? ¿Cómo vamos a poner la protección de los bienes nacionales? ¿Y cómo vamos a poner, por ejemplo, el tema de la ecología? Lo voy a desarrollar en otra cápsula especialmente. Este nuevo constitucionalismo que tenemos que hacer emerger es nuestra tarea actual más urgente. Si no, es muy probable que la constitución que surgirá de la larga tarea de la Convención Constitucional del próximo año será una decepción para las reivindicaciones que la inmensa mayoría de nuestro pueblo ha levantado y reclamado con toda justicia y con toda razón. Por eso que es un trabajo muy largo. Espero que les haya servido esta primera cápsula, que la puedan difundir, discutir o poner como en comentarios todo tipo de objeciones que surjan, y así vamos avanzando de una manera transparente en la discusión de los contenidos que debiera tener nuestra Constitución. Muchas gracias.